Y muy buenos días a toda tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Contanos un poquito, porque hay momentos en donde desde Buenos Aires por ahí es como más difícil entender, por ejemplo, cuál es la conexión entre estos incendios que, según algunos datos, han dejado 30.000 hectáreas quemadas, 30.000 hectáreas quemadas, es una barbaridad. ¿Cómo se relaciona esto con los proyectos mineros? Bueno, ya desde, lamentablemente, casi todos los veranos tenemos que lamentar incendios. La verdad que los de los últimos años, como bien recordás, son devastadores. Hubo un incendio muy grande en el año 2015 que justo y por muy poco no llegó a zonas rurales o urbanas habitadas por personas, pero que ya habían incendiado miles de hectáreas también. Y en aquella oportunidad, y de la mano también de otro compañero asambleísta, como es el licenciado Federico Soria, él se ha ocupado de investigar y de realizar catastros mineros de todas las provincias de la Patagonia y debajo de todos los bosques quemados hay proyectos mineros. También, por supuesto, hay... Esto es interesante, esto es como un estudio, o sea, superpuso los mapas, digamos. Exactamente. Superpuso los mapas. En aquel momento realizamos peticiones a los gobiernos tanto de Chubut como de Río Negro. Esa presentación se llamó Exigitorio, pidiendo por la vigencia de la ley de bosques, pidiendo por un efectivo plan de manejo del fuego, pidiendo que no se comercialicen las tierras de bosques quemados, porque ¿qué pasa? La ley de presupuestos mínimos de bosques garantizan que donde hay bosque nativo, primero que hay que calificarlos, ¿no? Y eso no se hace con la regularidad, o sea, por eso decimos que no se cumple con la ley, como con la ley de glaciares, donde hay que hacer inventario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como no están hechas claramente las calificaciones, luego, cuando hay bosque quemado, como ya no hay bosque nativo, las provincias y los municipios pretenden avanzar en la venta de esos territorios a proyectos inmobiliarios, lo cual está prohibido por la Ley General de Bosques, no se puede hacer, cambiar, digamos, el uso del territorio, el uso del suelo, el destino, pero esta falta de cumplimiento de la ley hace que en aquel momento el gobernador, que era Mario Das Neves, había dictado decretos de que donde se quemaba el bosque se podía vender. Estos decretos tuvieron que ser anulados por el gobernador Martín Bussi cuando fue el incendio, porque fue justamente una de las cuestiones que salió a la luz, con lo cual se evitó en ese momento que se vendieran territorios. Y Federico Soria incluso llegó al Congreso de la Nación a hacer esta presentación, indicando que efectivamente debajo de los bosques quemados hay proyectos mineros. Es decir, como van a poder ver ahora, que circula también por las redes, donde hubo fuego, mineras quedan. Es decir, es una forma de allanarles el camino, porque ya tienen un paso menos que hacer, que es sacar el bosque nativo, para después explosionar todo. También hay un blog que se llama Yo Tampoco Me Callo, del licenciado Federico Soria, donde ahí pueden ver todos los mapas y la superposición de los mapas con los municipios, por ejemplo, de donde fueron los incendios ahora, y efectivamente debajo de sobre todos los municipios que se incendiaron hay proyectos mineros. También sabemos que hay proyectos inmobiliarios, y también hay otra cuestión que viene siendo denunciada de un tiempo a esta parte. También hay denuncias de hace varios años, porque hay incidentes que han venido ocurriendo desde hace varios años, y es la falta de mantenimiento del tendido eléctrico. El tendido eléctrico en la zona de bosques, incluso ayer veía también que pasa un tendido eléctrico por el Parque Nacional Los Alerces, atraviesa el medio del bosque y no tiene mantenimiento. Es un tendido que data de 30 años, supongamos,
Y al no tener el mantenimiento adecuado, se van produciendo, hemos escuchado relatos, testimonios, por ejemplo, donde se quema un fusible, no hay fusible para reponer, entonces ponen un alambre, y cuando hay alta tensión, lo que sucede con ese alambre es que se quema, la tensión no deja de circular porque no hay fusible, y eso que se quema cae al piso y es lo que provoca un incendio. Bueno, interrumpo esto porque según los primeros peritajes que se han conocido de las fuerzas federales que fueron a hacer los peritajes al área incendiada, están, digamos, como indicando que habría sido esto, alguna de esas fallas eléctricas, por lo menos en alguno de los focos, porque recordemos que fueron 7 focos simultáneos, ¿no? Pero alguna de estas fallas se deberían a esa cuestión, digamos. Entonces, también volvemos al tema de, ¿cuáles son los ordenamientos? ¿Cuáles son los controles? Silvia, recordemos a la audiencia, estamos hablando con Silvia de los Santos, ella es abogada, representante de los vecinos de Chubut, ella los representa legalmente en la causa contra el avance del proyecto de megaminería, y además estamos hablando de cómo si uno pone mapas, se superponen incendios anteriormente registrados, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, con actuales proyectos mineros. Entonces, ¿de qué forma estos emprendimientos económicos atraviesan toda la problemática, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con una cuestión de deforestación, sino que tiene que ver con que además eso después se usa para otra cosa. O sea, en la Patagonia lo que está sucediendo entonces es no pasa como, por ejemplo, en otras regiones de la Argentina, en donde después del desmonte de los incendios viene la soja o el desarrollo inmobiliario o la ganadería, sino que acá viene desarrollo inmobiliario, pero también viene desarrollo minero. Esa es la intención, sí. Nosotros estamos denunciando que esa es la intención. Y bueno, y con respecto a lo que te comentaba de las líneas eléctricas, el otro día escuchaba el testimonio también de un colega, de Fernando Kosowski, que vive en la comarca, en Golondrinas específicamente, y que él relataba que él personalmente ha sido testigo de este tipo de incidentes y que se han denunciado, y que esto hace que el Estado esté en pleno conocimiento desde hace años de la situación. Y esto en el Código Penal, los incendios intencionales se llaman estragos, y en este caso hay intención, porque hay un dolo, que es un dolo eventual, que es cuando uno conoce lo que va a pasar y no le importa, digamos, literalmente, ¿no? Pues sabe cuáles son las consecuencias de lo que va a ocurrir, su omisión, y no le importa. Es como cuando uno, él daba estos ejemplos también, cuando uno conduce a su vehículo a mayor velocidad de la permitida y uno sabe que puede provocar un accidente y no le importa, ¿no? O cuando conduce alcoholizada. Bueno, sí, nada. Ahora eso, bueno, Silvia, yo te voy a preguntar algo, obviamente tiene, o sea, digo, la pregunta que voy a hacer, porque digo, vos sos abogada, no quiero, digamos, es tu convicción profunda, por supuesto, vos creés en las leyes, creés en los mecanismos legales y en los mecanismos institucionales que deberían funcionar, y para eso citás no solo los códigos que rigen en nuestro país, sino también leyes de presupuestos mínimos de protección, como es la ley de bosques, o, por ejemplo, mecanismos de democracia semidirecta, como son las iniciativas populares, como la iniciativa popular que ha presentado a los vecinos para ser debatida en la legislatura de Chubut como alternativa al proyecto que avala la minería. Pero, ¿qué pasa cuando todo esto igual no funciona? Porque digo, ahora, por ejemplo, la nueva propuesta que emana del Ministerio de Ambiente de la Nación tiene que ver con reformar la ley de bosques, que aparte se cumple a medias, y a medias ya digo mucho, pero que se cumple parcialmente, e incluirle, por ejemplo, la tipificación de delitos como la que vos estás mencionando, que podría, digamos, usarse otra tipificación, digamos, o paralela, porque digo, una cosa no quita la otra, pero bueno, incluirla dentro de la ley de bosques. Pero digo, ¿no tenemos ya suficientes leyes? ¿No tenemos cosas que se deberían cumplir? ¿No se ve esto como una impunidad?
Y lo último que te pregunto, o sea, para que me respondas toda esta cosa que te estoy preguntando en realidad, tiene que ver con eso, porque el otro día yo escuchaba, por ejemplo, al ministro de Seguridad de la provincia del Chubut, que se llama Federico Mazzoni, que decía, cuando los periodistas le preguntaban, decía, bueno, pero nosotros no nos tenemos que acostumbrar a estas protestas porque la legislatura tiene representantes del pueblo, que son ellos los que van a decidir, y así funciona la democracia. Pero bueno, claro, nadie le recordó que cuando esos supuestos representantes de la gente fueron elegidos, decían que no iban a apoyar la megaminería. Entonces, ¿cuál es la...? Digo, no estoy llamando a una anarquía, pero digo, claramente se están violando los contratos sociales básicos de los contractualistas para acá, digo. Sí, claramente estamos en ese punto de inflexión, porque desde las asambleas, justamente nos reunimos en asambleas ante las omisiones del Estado, porque si fuera que el Estado y la democracia funcionaran en realidad, no necesitaríamos asambleas, ¿no? Asambleas de comunidades como la que hay acá en Chubut y como las que nos nuclea también en toda la Patagonia, y también a nivel nacional como es la UAC, la Unión de Asambleas de Comunidades. Y lo cierto es que utilizamos todas las diversas estrategias también de manera contrahegemónica. Es decir, no es una cuestión de fe y de que yo personalmente crea en la justicia, porque en realidad sabemos que mayoritariamente todas las cuestiones que planteamos, por no decir el 100%, se archivan o no se resuelven. El tema es ponerlo en evidencia, en primer lugar. Entonces ponemos en evidencia que hoy las personas que habitamos Chubut no tenemos acceso a un habeas corpus. Se nos han rechazado los 2 habeas corpus que hemos presentado y se nos ha dicho, basta, no presenten más porque esto ya está resuelto. Es decir, no existen garantías para que podamos tener la libertad de circular en nuestra provincia, que algún juez nos pueda amparar, ¿no? Por ejemplo. Es interesante lo que decís, Silvia, disculpame que te interrumpa, porque bueno, muchas veces se habla, en Argentina hay muchos titulares respecto, por ejemplo, de la provincia de Formosa. Ahora, pareciera que no están en una situación tan distinta, ¿no? No, no tenemos... Y menos las minorías. Si querés, vamos a sumar a la conversación que nos está escuchando Mirta Ñancunao, que es de la comunidad mapuche Las Huaytecas, porque bueno, además las autoridades, eso sí, que tampoco hay grieta, porque nacionales, provinciales, de la oposición, todos se especializan en culpar a las comunidades originarias, algo muy lejos de la realidad. Por eso nosotros también queríamos escuchar la opinión. Mirta, ¿nos está escuchando? Laura Rocha la saluda, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Mari, para todos, sí, me estoy escuchando. Hablando del tema de la minería. Bueno, exactamente. Estábamos hablando con Silvia de los Santos también, bueno, seguramente usted la conoce, abogada que representa a las asambleas vecinales en Chubut antiminería, pero bueno, también ustedes tienen para denunciar, por ejemplo, otra cuestión que tiene que ver con la plantación de pinos y cómo estas plantaciones exóticas también favorecen esos incendios y bueno, por supuesto también aclarar que ninguna comunidad mapuche podría promover este tipo de acción. Sí, eso es verdad. Bueno, yo estoy, para aclararles, estoy en la provincia de Río Negro, pero muy cerquita del paralelo con Chubut, y hemos participado desde las comunidades indígenas. También estamos en contra de la megaminería y así también de cualquier actividad extractivista, como lo son también las plantaciones exóticas o los pinos, que ahora se ha evidenciado más con estos últimos 2 incendios que hubieron aquí en la comarca, pero el reclamo nosotros lo tenemos desde hace mucho tiempo, y una cuestión que prácticamente se ha generalizado, digamos, como que es naturalizado, sería la palabra, la cuestión de las plantaciones exóticas, como no hay tanto reclamo como lo es la cuestión de la megaminería.
pero en realidad es un reclamo que tenemos desde hace 50 años las comunidades indígenas, porque nuestros territorios han sido invadidos por esos pinos, por esas plantaciones, y hemos sido expulsados muchas de las comunidades o familias de las comunidades a raíz de la introducción de esta especie en nuestras comunidades. La cuestión es, claro, ahora la pregunta que usted hacía, lo que me mencionaba sobre que nos han querido culpar desde las comunidades que hemos provocado los incendios. Eso, bueno, ya quedó técnicamente comprobado a raíz de los peritajes que se han hecho, de que se dio en los últimos incendios, sabemos las causas, y sobre todo el incendio de la comarca, que dicen que ha sido, digamos, el posteado del tendido eléctrico que se quedó por el viento, se cayeron los postes, se hizo el cortocircuito y se quemó, y eso es lo que evidencia. Acá, bueno, Pichetto, Beretinec, alguien de acá de Bolsón, Juan Carlos Martínez, es el chaqueño, que nos acusa de haber provocado estos incendios sin fundamento, con cuestiones infundadas, para lavarse las manos y no hacerse cargo de las cuestiones que tiene que atender el Estado, tanto los estados provinciales como el Estado nacional. Acá en la zona ha recorrido el lugar en las dos oportunidades de los incendios el ministro de Ambiente, Cabandier, que tiene que ver con la cuestión de bosques nativos, pero acá no ha hecho presente ninguna autoridad que tenga que ver o la responsabilidad sobre los bosques implantados. Como bien sabemos, la cuestión legislativa en la Argentina está todo dividido. Nosotros vemos el bosque como uno solo, pero ellos lo dividen. Entonces hay ministerio para una cosa y ministerio para la otra. Y acá el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que tiene a cargo la Dirección Foreste Industrial, no se han hecho presentes y no han dicho nada, ni siquiera las autoridades provinciales que están a cargo de las áreas de plantaciones exóticas han salido a decir absolutamente nada, ni se han hecho presentes en el lugar. Entonces, por ahí todos dicen los políticos lo que la sociedad quiere escuchar, que van a restaurar los bosques nativos. Sí, es lo que tienen que hacer, restaurar esos bosques que se quemaron, pero ¿qué hacemos con las plantaciones de pino que se quemaron, que ya hay experiencia sobradas en esta zona de otros incendios donde no se ha podido restaurar el lugar donde se han incendiado esas exóticas? Hay lugares que ya ha pasado 2 o 3 veces el mismo incendio, pero no con las plantaciones, sino con la invasión que generan esas plantaciones después de un incendio. Bueno, más o menos esa es una de las cuestiones que nosotros denunciamos para que se revea esta situación y para aclarar la cuestión. Por un lado está la ley de bosques, que es la 26331, y por otro lado la de bosques nativos y la ley de bosques implantados, la 25080, absolutamente nada están haciendo para revertir la situación. Al contrario, se piensa, digamos, está programado desde Nación aumentar las plantaciones de pino acá en la Patagonia, y tengo entendido que se quiere llegar de las 1.300.000 hectáreas que están plantadas actualmente a 2 millones de hectáreas, si no me quedo corta, y algunos dicen 4 millones de hectáreas. O sea que no tienen para nada pensado revertir esta situación con respecto a las plantaciones de pino. Bueno, absolutamente y muy claro, Mirta. Un poco, sabés que yo empecé el programa hablando con esto, ¿no? Porque hablando de esto, justo hoy, un año que se decretó la pandemia, y la verdad es que como humanidad, como país también, por supuesto, no hemos hecho nada para repensar esta relación, que es nada más y nada menos que la relación con la naturaleza. Es lo que plantea Mirta, o sea, ¿cómo puede haber un ministerio para bosque implantado, un ministerio para bosque natural? Somos todos parte del mismo ambiente, y el ambiente además no tiene jurisdicciones. Acá, cuando empieza el fuego, se incendia y se incendia todo, no hay un ordenamiento territorial tampoco, y encima quieren sumar actividades extractivas como la minería, ¿no es cierto, Silvia? De esto era lo que hablábamos antes, que tiene que ver con esto. Falta un ordenamiento territorial además que pueda generar tranquilidad tanto especialmente para las personas que viven ahí, para las que trabajan ahí, y para que todos podamos vivir de la mejor manera. En 3 horas 500 personas perdieron sus casas.
Bueno, no sé a quién está hablando no a mí, pero si tengo que contestar, sí es cierto, nosotros vivimos en una misma zona, el fuego no respeta si son bosques implantados o bosques nativos, pasa nomás, quema todo, y los que quedamos perjudicados somos los que vivimos en el lugar. Y esto muy poco se está hablando, y está bueno que se pueda difundir, que sumado a la mega minería, hay que agregarle una cuestión de la mega minería, como lo menciona Lino Pisolón, es alguien que también ha hecho varios trabajos sobre, digamos, lo que significa los impactos que generan las plantaciones de pino. Hay muchísimos trabajos de hecho donde dicen de que las plantaciones, los impactos que generan. Y además, usted habla de un ordenamiento territorial. Lo han hecho el ordenamiento territorial, están publicados en algunos partes de lo que no nos enteramos, pero pensando siempre qué es lo que van a hacer, van a generar otra actividad extractiva. Qué sé yo, en el bosque nativo hay un ordenamiento territorial, pero también dicen, bueno, hay bosques muy degradados y aquí vamos a poner pinos también. Lo que no dicen, pues, van a hacer la minería, eso ya directamente es como una cuestión natural. Pero que hay inventarios forestales donde consideran zonas degradadas de bosque nativo para continuar con las plantaciones de pino. Y eso es grave, porque no solamente son las plantaciones, es la invasión que esas exóticas generan. Hay números altísimos de la cantidad de hectáreas forestadas, pero no hay números que indiquen la cantidad de bosque nativo invadido por esta especie exótica que es el pino. Así que más o menos, para hacer rápido esta cuestión. Y la otra cuestión, bueno, nosotros en los pueblos originarios, ustedes saben que estamos en una zona donde nosotros hemos sufrido la mal llamada conquista del desierto, y nuestros bosques siempre fueron atropellados, invadidos. En un principio los colonos negros argentinos quemaban bosques enteros para tener el ganado, después lo usaron para hacer la madera, terminaron con bosques de cipreses, lenga, cobre, y después cuando ya no tenían más introdujeron el pino. Entonces siempre estamos nosotros perdiendo territorio, perdiendo lugares de pastoreo, corrido nos tenemos que ir forzadamente del lugar. A veces los más jóvenes se tienen que ir porque ya no hay lugares, o está todo invadido por pino, y así sucesivamente no hay ninguna indicio de que esto se vaya a mejorar. Clarísimo, Mirta. Y bueno, para cerrar también este bloque, le pregunto a Silvia, el avance del proyecto prominero en la legislatura chubutense está detenido. No hay votos, no tienen los votos suficientes para aprobarlo, y buena parte está relacionado con la presión de la gente. ¿Cómo crees que sigue, Silvia, esto? Y bueno, y después sí ya nos despedimos. Bueno, en realidad es una bomba de tiempo, porque el 4 de marzo entró ese proyecto al orden del día legislativo y esa sesión no se realizó, pero nunca se hizo un acta ni de suspensión de la sesión, ni de pase a cuarto intermedio, y este martes nos encontramos con que el orden del día 4 desapareció en la virtualidad de las sesiones legislativas, hay un limbo ahí, no está más. Así que reglamentariamente no podemos explicar qué pasa con el proyecto de ley, porque estaba en un orden del día legislativo, ese orden del día se esfumó, entonces el proyecto es como que continúa con estado parlamentario sin haberse tratado, a pesar que estaba previsto que se tratara, y no aparece en los órdenes del día, no apareció en el orden del día subsiguiente como debió pasar el día martes. Es decir, que es un juego además perverso, porque al saber que no tienen los votos no los llevan al recinto, pero en realidad ese proyecto debió haber aparecido el día martes, haberse votado y haberse archivado como corresponde y haber perdido estado parlamentario porque no tenía los votos. Eso no sucede, entonces que la legislatura manipula todas las normas para no sesionar de manera presencial, han extendido ahora seguir sesionando virtualmente, no sesionan virtualmente por la pandemia, sesionan virtualmente para ver si pueden aprobar el proyecto a espaldas del pueblo y argumentan razones de seguridad para seguir sesionando virtualmente, porque crean este enemigo interno que también lo señalaba Mirta,
de que en el movimiento No a la Mina o los pueblos originarios somos personas violentas que atentamos contra la figura presidencial con nuestras manos, porque los delitos por el cual se le está criminalizando a compañeros y han sido detenidos el día lunes y el día de ayer es por golpear el vehículo con la mano. Ese es el nuevo delito en nuestro país, siendo que la zona estaba completamente liberada, es decir, ahora nos hacen allanamientos con 60 personas policiales, armas largas, el GEOP, y resulta que cuando vino el presidente no había ni una motocicleta de policía, nunca se hizo un cordón, nunca lo esperaba nadie a la comitiva presidencial, y ahora nuestras manos son el arma, el objeto contundente con el cual parece que pretendimos hacer un atentado contra el presidente, entonces somos las personas violentas a las que hay que, por supuesto, criminalizar, y si nos tienen presas, mejor. Esa es la cacería que se lleva adelante ahora. La protesta, exacto, es criminalizar la protesta, exacto, para después tener una excusa de seguir. Y volvemos a la pregunta de antes, ¿no? Esta cosa de cuáles son entonces los mecanismos institucionales a los que la gente puede acceder, porque si la democracia semi-indirecta con una iniciativa popular no funciona la justicia, porque no se puede pedir un habeas corpus, no funciona oponerse. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Digo, tampoco funciona que se vota a una persona que promete algo que es falso, porque después cambia. Está clarísimo que la dictadura del extractivismo solo puede instalarse con represión y criminalización, y eso es lo que nos está sucediendo. O sea, lo de que vivimos en una democracia está totalmente, es una pantalla para en realidad cubrir a la dictadura extractivista, y no nos queda otra que continuar en la calle y bueno, y seguir peleando por las consecuencias, porque en realidad luego nos tenemos que además ocupar de todas las consecuencias que nos trae en nuestras cuerpos, en nuestras familias, en nuestro territorio, tener que padecer, estar privadas de libertad por órdenes que, a ver, no resisten el menor análisis en una facultad de Derecho, las órdenes de allanamiento que se han librado. Y sin embargo son jueces que han sido sentados allí por el Consejo de la Magistratura, jueces y fiscales, y todas las denuncias que hacemos nosotros no camina ninguna. Hemos hecho denuncias por corrupción, el mismo... Sí, clarísimo, Silvia. Mira, les agradezco muchísimo. Lamentablemente tengo que ir a la pausa breve porque sigue el programa, tenemos más entrevistados, pero bueno, sí, es triste la realidad y queda, parece, solo la resistencia. Muchísimas gracias por este contacto y bueno, igualmente vamos a seguir hablando y vamos a seguir conversando porque este tema está lejos de haberse terminado. Muchísimas gracias por darnos espacio. Gracias, Mirta, también. Eran entonces Silvia de los Santos, abogada ambientalista chubutense, y Mirta Ñancunao, de la comunidad mapuche Las Guaitecas, que nos contaban, bueno, cuál es la situación que se vive en Chubut.